Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo paso a paso usando el método del ACI. Primero tenemos que, todas estas hojas ya saben que las van a encontrar aquí debajo de los comentarios en un PDF. Y las tablas que vamos a usar están en el anterior video, ahí lo pueden bajar. Entonces necesitamos conocer el asentamiento que queremos de nuestro concreto fresco, medido en el cono de Abrams. Necesito saber cuál va a ser mi resistencia de diseño, pero la mezcla hay que diseñarla no para esta resistencia, sino para la resistencia promedio. Luego tengo que tener el dato de la densidad del cemento. En nuestro medio estamos usando el cemento IP30, que tiene una densidad de 3 gramos centímetro cúbico. Si yo le multiplico por 10 a la 3, los gramos centímetro cúbico se transforman en kilogramo metro cúbico. Luego, para las propiedades de la grava, yo necesito saber la textura, si va a ser grava lisa de río o si no va a ser piedra rugosa, que es para nuestro medio piedra chancada. Necesito saber la granulometría. La granulometría me va a servir para verificar si el agregado cumple o no cumple la gradación. El tamaño máximo del agregado, el tamaño máximo nominal, ya los tengo que conocer. La masa unitaria compacta de mi agregado, la densidad aparente en el estado triple S de mi grava. Tengo que conocer la absorción de ella. Y ahora aquí, la humedad del agregado, obviamente no la voy a conocer a priori. Yo tengo que recién medirla justo el día en que voy a dosificar. La humedad del agregado lo tengo que medir justo el día que voy a dosificar. Luego, propiedades de la arena, nuevamente tengo que saber su granulometría, si cumple o no cumple, su módulo de finura, su densidad aparente en el estado triple S, su absorción del agregado, y también necesito conocer la humedad de la arena, pero obviamente eso lo vamos a recién conocer el día en que hagamos la mezcla. Bien, se pueden usar tablas o gráficas. Yo conseguí más que todo tablas. Entonces, de las tablas casi siempre uno tiene que interpolar. Y la interpolación que uno hace es una interpolación lineal. Entonces, yo tengo dos puntos, encuentro la ecuación de la recta. Para eso calculo la pendiente. Y puedo reemplazar cualquiera de estos dos puntos. Entonces, así es como voy a interpolar, ¿no? La pendiente la voy a obtener de la resta de los puntos. Aquí voy a reemplazar mi X para encontrar mi Y. Y donde X1 y Y1 pertenecen al punto conocido. Entonces esta es la formulita que voy a usar para interpolar. Entonces partimos de mi dato que yo quiero. Quiero una resistencia de 210, pero con un asentamiento de 8 centímetros. Entonces de mis tablas ya empiezo a calcular cuánto tiene que ser mi resistencia promedio. Entonces cuando no tenga la desviación estándar, cuando no cuente con datos estadísticos anteriores, la norma me dice que yo tengo que usar estas fórmulas. Entonces, como estoy buscando un concreto de 210, a la resistencia de diseño le tengo que aumentar 85 para medir, para determinar mi resistencia promedio, mis probetas. Entonces, reemplazo mi 210 más 85 y saco 295 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. O sea que esa es la resistencia que tengo que buscar de mi mezcla. Bien, ahora vamos a ver el volumen de aire. Entonces voy a la tabla 4. Entonces de la tabla 4 voy a entrar con el tamaño máximo del agregado. Yo tengo 3/4 de pulgada. Entonces veo, ¿no? Para 3/4 de pulgada le corresponden 2% de aire naturalmente atrapado. Entonces ya tengo mi primer dato, 2%. Entonces 2% lo divido entre 100 y así obtengo el volumen en metros cúbicos que hay de aire en un metro cúbico de mezcla. Ya podemos calcular la cantidad de agua de mezcla. Entonces para eso me voy a ir a la tabla número 5. En la tabla 5 son dos tablas. Una donde me está dando, ¿no?, grava de río, que es lisa,
y la otra tabla es donde está la piedra rugosa, que es la piedra chancada. Yo tengo piedra chancada y estoy buscando un asentamiento de 8 centímetros y mi tamaño máximo nominal es 3/4 de pulgada. Bueno, aquí van a hacer una pequeña corrección, es 3/8 de pulgada en las tablas. Aquí también es 3/8 de pulgada. Para 3/4 de pulgada yo tengo todos estos valores en función del asentamiento que aquí está en milímetros. Entonces yo estoy buscando 8 centímetros, eso es 80. Y obviamente aquí no están los 80, solamente yo tengo los 75 y tengo los 100. Entonces yo tengo que interpolar. Entonces me anoto el dato. Para 75 milímetros, para 7.5, eso le corresponde 203. Lo anoto. Para 7.5 le corresponde 203. Y para los 100 milímetros, para los 10 centímetros, le corresponde 207. Le corresponde 207. Y aquí es donde voy a hacer una interpolación lineal aplicando la fórmula. Entonces aplico la fórmula del inicio de esta explicación. Y así es como obtengo la cantidad de agua para un asentamiento de 8 centímetros. Ahora, yo tengo aquí el dato en la tabla, yo estoy sacando el dato en kilogramo metro cúbico, pero 1 kilogramo de agua es automáticamente 1 litro. Entonces yo necesito computar el litro en metros cúbicos. Entonces yo sé que 1 metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces lo divido entre 1000 y obtengo entonces ya el volumen de agua por metro cúbico de mezcla. Ahora, como ya tengo la cantidad de agua, que es 203.8 kilogramos para 1 metro cúbico de mezcla, puedo ahora definir mi relación agua-cemento. Y como ya va a saber la relación agua-cemento, como ya sé el agua, ahora voy a saber cuál va a ser el peso del cemento en la mezcla, porque la relación agua-cemento está en pesos. Este es un tema sensible porque si vemos las tablas que yo les proporcioné, no tengo única tabla. Yo tengo varias tablas. La tabla 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. Tengo 4 tablas que me están diciendo exactamente lo mismo. En la primera tabla, que es sacada de la misma norma ACI, yo tengo la resistencia del concreto en PSI. Estos PSI se convierten en kilogramo fuerza centímetro cuadrado multiplicándole por 0,07. Entonces el 3000 sería el 210 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, el 4000 sería el 280 y el 5000 es el 350, que estos son los clásicos que uno necesita en obra. Tenemos una tabla en la cual nos da con aire naturalmente atrapado, y esto es cuando usamos un aditivo incorporador de aire. Las otras tablas directamente ya nos están dando el valor de la relación agua-cemento para un aire naturalmente atrapado. Entonces lo que yo hice es para mostrarles las varias alternativas que uno puede hacer, porque esto ya forma parte ya de criterios. Entonces, por ejemplo, de la tabla 1, obviamente aquí yo necesito conseguir un concreto de 295 y aquí no hay 295. Entonces lo que tengo que hacer es interpolar. El 280 lo anoto 0,7. Aquí está, ¿no? El 200 directamente ya lo puse. 280 está el 0,7. Luego puse 350, 0,48. Aquí está. 350 y 0,48. Y directamente puse la fórmula para interpolarlo al número que yo quiero, que es el 295. Y saco esta relación agua-cemento en pesos. Bien, lo mismo puedo hacer en la tabla 2. En la tabla 2 tampoco tengo exactamente el 295, entonces voy a interpolar. Lo que yo tengo es el 280. Entonces voy a usar aquí, esta tabla me pareció interesante porque tiene 3 límites. O sea, tiene un rango en el cual puede variar la relación agua-cemento.
Entonces a mí me importa esta relación porque es el límite superior, es decir, el límite que tiene mayor cantidad de agua. Eso es bueno, porque eso es menos cemento. Entonces voy a usar esta columna. Entonces voy a anotar 280 con 0,59. Aquí está el 280 con el 0,59. Y está el 315 con el 0,54. 315 con el 0,54. Hago mi interpolación lineal. Yo quiero calcular es el 295 y saco una relación agua-cemento. Luego tenemos nuestra guía de laboratorio que tiene esta tabla también interesante. Entonces yo voy a anotar para un concreto de 281 es 0,53. 281 es 0,53. Y anoto ahora para el 316. Para el 316. Para el 316 voy a anotar ahora su 0,49. 316 0,49. Y hago la interpolación lineal con el número que yo quiero, que es el 295, y saco 0,514. Y hacemos el último de esta tabla de Asocreto. Entonces aquí voy a interpolar el 280 con 0,47, lo anoto, 280 con 0,47, y el 315 con el 0,43. El 315 con el 0,43 y saco esta relación agua-cemento. Ahora, entonces yo aquí tengo 1, 2, 3 y 4 números que me dan la relación agua-cemento y obviamente todos son distintos. Entonces, les quería hacer este comentario. En hidrología se acostumbra a hacer este criterio que es errado, es agarrar los 4, 1, 2, 3, 4 números y sacarle un promedio y decir que uno puede trabajar con esta relación agua-cemento. Entonces este es un criterio que no es el correcto, entonces no hay que hacerlo. Solamente les quería mostrar para que vean que no está bien, porque no se pueden combinar estos valores porque cada una de estas tablas por sí sola obedece a una muestra distinta. Son realidades distintas, entonces no se las puede combinar. Un criterio que sí me parece interesante es el criterio de la mediana, por ejemplo. El criterio de la mediana es que yo voy a poner todos estos valores en orden, de menor a mayor, y voy a agarrar los que están en el medio, en el centro, y ahí puedo calcular un promedio. Yo sé que uno puede argumentar, sí, pero es el mismo error porque estamos combinando dos tablas distintas. Sí, es cierto, pero por lo menos me está dando un valor, no es el promedio, entonces yo podría también usar este criterio. Bueno, y lo que realmente se debería hacer como criterio es solamente escoger una tabla, aquella tabla que se ajusta a nuestra realidad. Ese es el mejor criterio. Entonces, en mi caso, yo voy a escoger la tabla del ACI. Ahora, ¿por qué voy a escoger la tabla del ACI? Porque me está dando un valor de agua que es elevado, porque tampoco puedo poner el 0,45. Lo que ocurre es que ya con 0,5, con una relación de agua de 0,5, ya se convierte en un concreto que no es tan manejable. Entonces ya por lo menos con 0,55, que ya está un valor de la norma, por lo menos ya ahí hay mayor agua, entonces va a ser más manejable. Entonces la idea es, el mejor criterio es usar una única tabla, la tabla que se ajusta a nuestros cementos. Entonces lo que se debería hacer en laboratorio es hacer una investigación y hacer 1000 ensayos, un número así tan grande o más, y hacer nuestra propia tabla con nuestros propios cementos. Eso sería lo correcto. Entonces les quería mostrar estos criterios. Pueden escoger el criterio de la mediana, o de todos estos 4, 1, 2, de estos 4 escogen solamente uno, que calculen de una sola tabla y ya está. Bien, en mi caso yo voy a trabajar, les decía, yo voy a escoger la tabla de la norma. Bien, entonces sigamos. Ya tengo mi relación agua-cemento. Entonces,
Como ya tengo la cantidad de agua en peso, ya tengo mi relación a cemento, ya calculo cuánto va a ser el peso de cemento de mi mezcla. Ahora, como yo ya sé la densidad del cemento, ya puedo encontrar cuánto es el volumen que representa esta cantidad de kilogramos de cemento, y me tengo aquí ya el dato del volumen que está ocupando esta cantidad de cemento. Entonces ya tengo aquí los dos datos, tanto el peso del cemento como su volumen que va a ocupar en un metro cúbico de mezcla. Vamos a tener dos bifurcaciones. Una es cuando mis agregados están cumpliendo la gradación. Si mis agregados están cumpliendo la gradación, entonces directamente, primero voy a calcular el valor de B sub 0, que es igual a la masa unitaria compacta de la grava dividido entre su densidad aparente de la grava. Entonces calculo ese número y tengo un número adimensional. Voy a entrar a la tabla 8.3. Voy a entrar a la tabla 8.3. Entonces en la tabla 8.3 yo tengo que entrar con mi tamaño máximo nominal y mi módulo de finura. Entonces para este ejercicio yo tengo un tamaño máximo nominal de 3/4 y un módulo de finura de 3.04. Ahora, si yo veo mi tabla, yo tengo aquí, ¿no?, el tamaño máximo nominal y tengo para los distintos módulos de finura, y en mi escala solamente llego hasta 3. Entonces, como yo ya tengo 3.04, directamente voy a escoger el que le corresponde, que vendría a ser, aquí está, ¿no?, los 3/4. Entonces directamente le corresponde el valor de 0,6, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se escapa de mi escala. Entonces voy a anotar 0,6. De aquí despejo B, entonces es 0,6 por B sub 0, ya tengo B sub 0. Tengo la cantidad, el volumen de grava por metro cúbico de mezcla. Luego, ¿cómo se calcula el volumen de la arena? Es una resta. Entonces yo tengo que sumar el volumen del aire, que lo tengo, el volumen del agua, el volumen del cemento y el volumen de la grava. Y ahora la arena va a ser 1 metro cúbico menos el resto. Entonces, 1 metro cúbico menos el resto de los agregados es el volumen de arena. 0.2522 metros cúbicos por metro cúbico de mezcla. Ahora, como ya tengo entonces todas las respuestas en volúmenes, usando la densidad de cada uno de los materiales, voy a obtener sus pesos. Obviamente, en el caso del aire siempre va a ser 0. Ella solamente tiene volumen, no tiene peso. En el caso del agua, directamente, si yo le multiplico por 1000, directamente me va a dar la respuesta en kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 litro de agua pesa justamente 1 kilogramo. El caso del cemento, lo mismo. Ya sabíamos su volumen y su peso. Esos datos ya sabíamos. Ahora, con el caso de la grava y la arena, la pregunta es clave. ¿Qué densidad yo tengo que usar? Porque tiene varias definiciones de densidad de los agregados. Yo necesito que estas masas estén en el estado triple S. Necesariamente mi dosificación tiene que estar definida para una masa en estado triple S. ¿Por qué? Porque solamente cuando la masa está en el estado triple S, el agregado no me va a quitar ni me va a aumentar agua a la mezcla. Por esa importante razón. Entonces yo tengo que usar las densidades de los materiales en el estado triple S. Entonces, para la grava yo tengo su valor y para la arena tengo su valor. Entonces, como yo ya sé los volúmenes, usando las fórmulas, las densidades, los voy a convertir en pesos. Entonces ya tengo el peso de la grava, ya tengo el peso aquí de la arena. Entonces voy a poner estos valores aquí. Ahora, estos valores, como están aquí, los voy a redondear. Entonces, el aire yo tengo 0, el agua yo tengo 204, del cemento tengo 370, de la grava tengo 1010, voy a redondearlo hasta 1010, ya está en kilogramos. La arena 648.15, vamos a ponerle 648.
Entonces voy a sumar todo y tengo ya mi densidad de mi concreto en estado fresco. Entonces ya tengo la densidad de mi concreto. Luego, otro número que es interesante es estos kilos de cemento. Yo los puedo transformar en bolsas de cemento. Entonces, en nuestro medio, una bolsa pesa 50 kilos. Entonces, en un metro cúbico de concreto, yo voy a necesitar 7.4 bolsas de cemento para un metro cúbico de concreto. Bien, entonces esta ya es mi tabla en kilogramos, porque en laboratorio, como es más controlado, lo vamos a hacer en pesos. Ahora, sigamos. Yo voy al laboratorio el día en que yo quiero dosificar. ¿Y qué es lo que voy a hacer ese día? Mi arena y de mi grava voy a sacar una muestra. Para la arena podemos sacar una muestra de 500 gramos aproximadamente. Y para el caso de la grava yo puedo usar más, 1,5 kilos, por ejemplo. Y esta grava la voy a pesar en estado natural. Y luego la voy a poner, por ejemplo, puedo ponerla a la cocina eléctrica. Puedo poner a la cocina eléctrica o al horno también. Y esperar aunque sea 30 minutos. Y luego voy a pesar esa muestra ya seca. Entonces voy a calcular la humedad que tiene mi grava y mi arena con estas formulitas, ¿no? La muestra natural menos la muestra seca, y así obtengo la humedad del material en ese día, tanto para la arena y como para la grava. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a hacer la corrección de las humedades? Entonces, la humedad del material se calcula con la masa del material en estado natural ese día, menos la masa seca por 100 dividido entre la masa seca. Bien, entonces, la masa seca que está dividiendo pasa a multiplicar, el 100 va a multiplicar a cada uno de ellos. Luego, esta masa, este menos 100 por la masa seca está con menos, va a pasar con más, se va a factorizar aquí con la humedad, y lo que factorice, que está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea que yo tengo aquí una formulita en el cual está la masa seca en función de la masa en estado natural ese día dividido entre la humedad en porcentaje. Ahora, yo sé que la absorción tiene una fórmula parecida, solamente que en este caso la masa en estado natural es la masa en estado triple S, lo que hicimos en laboratorio. La masa en estado triple S menos la masa seca dividido entre la masa seca por 100 era la definición de mi absorción, el máximo potencial que tiene el agregado para chupar agua. Entonces, la masa seca que está dividiendo pasa a multiplicar, el 100 va a multiplicar a cada uno de ellos, ese está con menos, va a pasar con más, se van a factorizar, multiplicando pasa a dividir. Entonces ya tengo también una formulita que me da la muestra seca, pero en función de la masa en estado triple S por el porcentaje de absorción. Bien, como las masas secas son iguales, voy a igualar este término con este. Como las masas secas son iguales, voy a igualar esos dos términos. Y aquí es donde empieza la magia. Se simplifican los cienes y este término que está dividiendo pasa a multiplicar. Y tengo una fórmula en la cual yo voy a hacer una equivalencia entre la masa triple S y la masa en estado natural de mi agregado ese día. Yo voy a saber el dato de la humedad, voy a saber la absorción del agregado. Entonces todo esto yo lo puedo calcular y esto es lo que vamos a llamar factor de corrección. Ese término vamos a llamarlo factor de corrección. Entonces puede pasar tres cosas ese día. Puede pasar el caso fortuito de que la humedad que yo calcule sea igual a la absorción. Eso significa que este factor va a ser 1. Lo que significa es que no se pone ni se quita agua. ¿Qué pasaría si mi humedad, la humedad de mis agregados que calculo ese día es mayor que la absorción? Significa que este factor de corrección va a ser mayor que 1. Lo que significa es que hay que sacar agua de la mezcla. Si calculo lo contrario, que la humedad de mi agregado es menor que la absorción del agregado, este factor de corrección, poniéndolo aquí los valores,
vamos a sacar un número menor que la unidad. Eso significa que necesariamente tengo que poner agua. Entonces hagamos los números. Yo ya tengo aquí mis humedades. Yo tengo la humedad de la arena, es 2.857%. Y tengo la humedad de la grava, que es 0,267%. O sea, ya están en porcientos. Entonces voy a reemplazar estos valores. Voy a reemplazar estos valores de la humedad en cada uno de ellos. Este es un dato de laboratorio, la absorción en porcentaje, la absorción de la grava en porcentaje. Y calculo y obtengo ya mis factores de corrección. Entonces yo tengo un factor de corrección de la arena que vale este número y tengo un factor de corrección de la grava que vale este número. Yo sé las masas en estado triple S. Entonces, cada una de estas masas en estado triple S, ahora lo tengo que multiplicar por su factor de corrección y voy a obtener la masa en estado natural que yo tengo que pesar ese día. Esa es la masa que yo tengo que pesar ese día. Entonces, empecemos. Para la arena, factor de corrección por la masa en estado triple S es el número que ya hemos sacado por la dosificación que hicimos en estado triple S. Y obtenemos, ya redondeando, lo vamos a redondear, obtenemos 658 kilogramos. Lo mismo vamos a hacer para la grava. Su factor de corrección por la masa de la grava en estado triple S, calculamos, redondeamos y sacamos 993 kilogramos. Ahora, ya tengo entonces la masa que yo tengo que pesar ese día. Pero ahora tengo que hacer el balance del agua. Entonces, para hacer el balance del agua, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo la arena, la grava y el agua de la dosificación. Que es esta, ¿no? Yo tengo el peso del agua, de la grava y de la arena. Tengo que sumar. Ahora nosotros, en vez de la arena, en vez de ponerle ese día 648 kilogramos, vamos a ponerle 658. En vez de ponerle 1100 de grava ese día, vamos a ponerle 993. Resulta que se tiene que cumplir el balance de las masas, de los pesos. Entonces, yo voy a sumar esto y obtengo la masa total que está aquí. Ahora voy a restarle estas dos que ya conozco y de la resta determino la cantidad de agua que le tengo que poner. De tal forma que la suma de las tres me siga dando la misma cantidad. Entonces, eso es lo que se conoce ya como el balance del agua. O sea, ¿qué es lo que significa? Es que cuando yo le ponga esta muestra a la mezcladora, a la mixer, ella con el tiempo, ella del estado natural se va a convertir automáticamente al estado triple S. Entonces, la dosificación que tengo que hacer ese día va a ser justamente esto, ¿no? Entonces me anoto ya en una tabla. Entonces esta es ya la tabla de dosificaciones solamente válido para ese día, para ese tipo de humedad, ¿no? Pero aquí ya está, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir siempre y cuando los agregados, tanto la arena como la grava, están cumpliendo la gradación. El problema es cuando no están cumpliendo la gradación. Entonces eso vamos a llamarlo paso 2. O alternativa 2 tendría que llamarse, ¿no? Alternativa 2. Es cuando alguno de los agregados no está cumpliendo la gradación de las tablas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar el método gráfico. Hay un video explicando ese método. Y yo saqué de mi grava, justamente del método gráfico que está en ese video anterior, sacamos 53% de la grava y 47% de la arena en pesos. También un comentario importante es que el método gráfico también se puede usar como una alternativa para dosificar. Bien, entonces, como vimos, necesitamos las masas en estado triple S. Entonces yo aquí ya tengo una densidad triple S para la grava, una densidad triple S para la arena, y como ya estoy combinando esta grava y arena para formar un solo material, entonces yo también necesito una fórmula para combinar la densidad de estos materiales. Entonces vamos a hacer las siguientes fórmulas. La masa de mi arena en estado triple S
va a ser un porcentaje, justamente este porcentaje que hemos calculado del método gráfico, 0,47, multiplicado por la masa total combinada de la arena y la grava en estado triple S. Lo mismo, la masa de mi grava en estado triple S va a ser un porcentaje, justamente este porcentaje, 0,53, de mi masa total agregado compuesto entre grava y arena en estado triple S. Obviamente la suma en decimales es igual a 1, ¿no? Ahora, el volumen total del estado triple S entonces va a ser la suma del volumen de la arena en estado triple S más el volumen de la grava en estado triple S. Como yo sé ya el volumen, yo puedo usar la densidad en estado triple S para que del volumen escribirlo en función de la masa. Entonces, en vez de escribir el volumen, voy a usar la densidad y lo voy a escribir en términos de la masa, ¿no? Lo que vale lo voy a reemplazar aquí. Luego la masa de la grava, lo que está valiendo aquí lo voy a reemplazar aquí. Aquí voy a sacar álgebra, hago factor común y voy a factorizar la masa total en estado triple S. Y ahora, este volumen que está multiplicando pasa a dividir. Este término que está dividiendo pasa a multiplicar. Este término que está multiplicando pasa a dividir. Y fíjense aquí lo que obtengo. Estoy obteniendo la masa total en estado triple S dividido entre el volumen total en estado triple S. Y eso es la definición de la densidad compuesta de mi material en estado triple S. Entonces la densidad compuesta de mi material en estado triple S está dada por esta fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la densidad compuesta en estado triple S y con esa densidad ya puedo calcular la masa de arena y la masa de grava en estado triple S solamente usando estas fórmulas, que ya todos valores conocidos. Bien, entonces para mi ejercicio tengo estos datos, ¿no? Tengo los porcentajes en pesos, tengo las densidades en estado triple S. Entonces voy a reemplazar en la fórmula y obtengo entonces la densidad. Entonces, para un metro cúbico de mezcla, entonces hasta aquí teníamos, ¿no? Aire, el volumen de aire, teníamos el volumen de agua y teníamos el volumen de cemento. Entonces yo sumo todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen sobrante? Va a ser igual a un metro cúbico menos este valor. Entonces, este tiene que ser el volumen total de mi agregado compuesto. Entonces, como yo ya sé la densidad compuesta, solamente tengo que, para saber la masa, solamente tengo que multiplicar el porcentaje de ella por la densidad compuesta por el volumen total, que ya lo conozco, y así obtengo la cantidad de arena. Para la grava es lo mismo, es solamente aplicar las formulitas. Ya tengo el porcentaje de la grava, la densidad del material compuesto, su volumen, y obtengo entonces ya el peso de la grava en estado triple S. Entonces ya tengo mi dosificación para el caso en el cual no estoy cumpliendo la gradación. El aire siempre es 0, el agua 204, cemento, arena y grava. Y obtengo esta mezcla. Y ese peso para un metro cúbico de mezcla. Bien, una vez que ya tengo esto, tengo que hacer las correcciones de humedad cuando llegue ese día. Entonces, como ya hemos sacado esto, ya es lo mismo, es el mismo material. Entonces voy a sacar la misma humedad. Entonces tengo el factor de corrección de la arena, el factor de corrección de la grava por humedad. Entonces solamente voy a multiplicar a la masa en estado triple S, obtengo su valor. Multiplico a la grava y obtengo su valor. Tengo que hacer ahora el balance del agua. Para el balance del agua, sabemos que yo tengo que sumar aquí. Tengo que sumar el agua más la arena más la grava en peso. Ahí está la suma de los tres. Y ahora con los materiales que ya calculé, estos nuevos materiales que están aquí, ahora tengo que saber cuánta cantidad de agua tengo que hacer en la corrección para que se cumpla el balance del agua. Entonces voy a sumar todo esto que es conocido y voy a restarle estos dos valores y así obtengo el número, el peso de agua que yo tengo que poner a mi mezcla para que el balance del agua esté correcto, ¿no? Entonces, conceptualmente, ¿esto qué significa? Que
Este material, con el transcurso del tiempo, cuando va en la mixer, se va a convertir en el estado triple S. Y entonces esta sería la dosificación que tengo que hacer ese día en laboratorio, para ese día en especial en laboratorio con ese tipo de humedad de los agregados.